Mil bendiciones, muy buenas tardes. Soy el pastor Julio Martínez y a nombre de la iglesia Shaddai DC les doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio de meditaciones diarias. Estamos en la carta escrita por el apóstol Pablo. Estamos a punto de terminar este viaje que hemos emprendido en la carta a los Romanos. Estamos en el capítulo 16 de esta preciosa carta que nos ha traído tanta bendición, nos ha traído mucha dirección con respecto a nuestra fe, la doctrina. Y ahora estamos viendo esto que le hemos llamado la postdata espiritual. En toda carta existe, por supuesto, pues la fecha, existe hacia quién va dirigida, existe el mensaje de la carta, pero se acostumbraba a poner una postdata, que eran como los últimos pensamientos de quien escribía esta carta, ¿no? Aquí en este capítulo 16 vemos una postdata y yo le he puesto a esto una postdata espiritual, una postdata que nos trae no solamente conocimiento, pero nos trae una enseñanza práctica en medio de los saludos y recomendaciones que el apóstol Pablo hace. Así es de que yo quiero invitarte a que estés conectado con nosotros. Veo que ya está conectada Claudia, mil bendiciones Claudia. Está conectada también la hermana María Pérez, mil bendiciones hermanita, qué bueno que está conectada. A Rosy Rubalcaba, mil bendiciones. Te invito a que compartas este mensaje con tus amigos, con tu familia, en tus redes sociales. Estoy convencido que una palabra de parte de Dios puede cambiar la vida. Una palabra de parte de Dios en el momento correcto puede traernos una bendición incalculable. Así es de que yo te invito a que nos ayudes a compartir este mensaje que creemos que será de gran bendición para cada uno de nosotros. Y bueno, también te invito a que vayas por tu Biblia. Ve por tu Biblia y ábrela en el capítulo 16 de la epístola escrita por el apóstol Pablo a los Romanos. Capítulo 16 del libro de la carta a los Romanos. Y vamos a leer a partir del versículo 8. Vamos a leer en el versículo 8 y vamos a estar leyendo hasta el versículo 16. El versículo 8 dice de la siguiente manera: saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo Jesús. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre, y mía también. Saludad a Sincrito, a Flegonte, a hermanas y patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludad los unos a los otros con beso santo. Saludad todas las iglesias de Cristo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Perdónenme por la pronunciación, a veces es complicado una serie de nombres. Si usted no tiene nombre para su hijo, esta es una buena carta para elegir un buen nombre. Y vemos cómo el apóstol Pablo, en medio de estos saludos, hay principios que yo quisiera resaltar y quisiera comentar junto con ustedes, porque sin lugar a dudas esto puede ser de gran bendición para nosotros.
Vemos en estos versículos cómo el apóstol Pablo aparentemente solamente está mandando saludos. Y cuando leemos la Biblia y vemos estos saludos, bueno, pues son personas que en su momento el apóstol Pablo seguramente conoció. Son personas que se le vienen a la mente al apóstol Pablo, y al terminar esta carta a los romanos, en donde él escribe, inspirado por el Espíritu Santo, una directriz con respecto a nuestra fe, conducta y doctrina, manda saludos, ¿verdad? Ya vimos las recomendaciones que hizo hacia la hermana Febe, quien fue la que transportó la carta de Corinto hacia Roma. Pero ahora vemos que el apóstol Pablo está escribiendo y se está acordando. Vienen a su cabeza nombres a los cuales quiere mandar saludos especiales. A veces cuando queremos reconocer a las personas que nos han ayudado en el camino del ministerio, es difícil poder recordar a todos, porque sin lugar a dudas hay mucha gente que está a nuestro alrededor, que de una u otra manera se han convertido en un apoyo o en un impulso para hacer lo que estamos haciendo. Pero aquí el apóstol Pablo se toma el tiempo de poner por nombre, por familias, y da algunas características de alguno de ellos. Y yo quiero compartir contigo estas características y la implicación que tiene. Siempre lo hemos dicho, queremos leer la Biblia de una manera práctica, de una manera que no solamente se convierte en algo entendible para nosotros, pero que se convierte en algo que nos hable a nuestro corazón y a nuestro espíritu. Que podamos decir, esto a mí me está hablando de manera personal. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Bueno, vamos a ver entonces el versículo 8 y 9, en donde el apóstol Pablo se acuerda de esta característica y dice, amado mío. Así es de que yo a este principio le puse amado mío. Saludad a Amplías, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Y tú pudieras decir, bueno, pastor, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Y una vez más, quiero decirte que esto tiene mucho que ver con cada uno de nosotros. Y tiene que ver porque esto a mí me dice que estos par de personajes, Amplías y Estaquis, se habían convertido en personas amadas por el apóstol Pablo, quien está escribiendo, dirigido por el Espíritu Santo, esta carta. Y yo me preguntaba, ¿será que cuando se acuerdan de mí, he dejado una semilla de amor en aquellos en los cuales estoy bajo autoridad? ¿Me he convertido en un amado mío para los demás? Pero también, por otra parte, pienso y digo, ¿a quién le pudiera decir yo, amado mío? ¿A quién estoy discipulando y en quién me estoy vaciando para poder decir, amado mío? ¿En quién estoy derramando ese amor fraternal a través de la palabra para poder expresar, amado mío? Si te das cuenta, son dos posturas en las que podemos interpretar esto. Y no darle una interpretación doctrinal, sino darle una interpretación práctica para nuestras vidas. Recordemos, son solamente saludos lo que estamos leyendo. Pablo saluda a Amplías. ¡Hey, salúdenme Amplías! Amado mío en el Señor. ¿Qué implicación pudiera tener con nosotros? Y luego en el versículo 9, saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Pero se acuerda, y a Estaquis, amado mío. Y cuando yo estaba escribiendo y estudiando, meditando en esta palabra, le pregunto al Espíritu Santo, ¿qué implicación tiene esto en mi vida? ¿Qué
¿Qué beneficio o qué principio puedo sacar de esto que estoy leyendo, Señor? Y lo primero que viene a mi mente es, ¿te estás convirtiendo en un amado mío para alguien más? Y pues obviamente mi pregunta para quienes están observando esta meditación es, ¿estamos convirtiéndonos en amados para alguien más? A través de nuestro trabajo y de nuestro servicio al Señor, ¿estamos dejando esa semilla de amor en lo que estamos haciendo? Y por otro lado, ¿estamos teniendo a nuestro alrededor gente a la cual le pudiéramos decir, amado mío? Porque este principio puede caminar en los dos sentidos. ¿Para quién estoy siendo yo útil de tal manera que puedan decir de mí, amado mío? ¿Y quién está siendo útil para nosotros, para poderles decir nosotros, amado mío? Porque este es el verdadero sentido de la vida. Que tú y yo podamos conocer a Cristo y darlo a conocer. Conforme conocemos a Cristo, los que se encuentran sobre nosotros en autoridad, tendríamos nosotros que convertirnos en esos amados míos. Pero de la misma manera, la gente que está bajo nosotros en autoridad, que les estamos enseñando y los estamos discipulando, ¿a quién de ellos nosotros les pudiéramos decir, amado mío? Porque esta es el verdadero sentido de la vida. Que yo pueda ser un amado mío y que yo pueda tener amados míos. No sé si me explico. Que yo pueda convertirme para muchos un amado por mi trabajo, por mi honra, por mi dedicación, por mi fidelidad a Dios. Pero que yo pueda desarrollar en otros también este amor, de tal manera que pueda tener a muchos y poderles decir, amado mío. El Señor Jesucristo en cierta ocasión expresó, a decir la verdad, los campos están listos. La mies está lista, pero los obreros son pocos. Pedid al Señor obreros para la mies. Si algo necesitamos es tener discípulos, amados nuestros. Así es de que este principio a mí en lo personal me habló de esta manera. A mí en lo personal me habló y yo dije, así como Amplías, yo quiero ser un Amplías, yo quiero ser un Estaquis para mis autoridades. Yo quiero que cuando mis autoridades se refieran a mí, digan, Julio, amado mío. Pero también quiero tener gente a mi alrededor, a los cuales yo también les pueda decir, amados míos. Yo te invito a cada uno de los que están conectados en este momento y que nos están observando a través de esta transmisión, que pensemos en esto y que podamos decir, yo quiero ser un amado de mis autoridades, pero también quiero tener discípulos a los cuales yo les pueda decir, amado mío. Porque este es el verdadero sentido de la vida, conocer a Dios y darlo a conocer. Pasamos al siguiente principio y veo aquí también dos veces se repite un mismo concepto y me llama mucho la atención. Vamos a movernos al versículo 11 y 12. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: saludad a Herodión, mi pariente, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Versículo 12, saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor.
Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Y obviamente lo que yo veo aquí es el trabajo. Para poder estar en el Señor tenemos que encontrarnos trabajando. Más allá de lo peculiar y del significado de estos nombres, Herodión, pariente de Pablo, de sangre, Narciso, los cuales están en el Señor, dice aquí su palabra. Pero me llama la atención el versículo 12, donde la palabra de Dios menciona a Trifena y a Trifosa, unas gemelas que estaban trabajando y que dicen los comentaristas y los historiadores que habían no solamente abierto su casa, sino que ellas visitaban otras casas para compartir del Evangelio. Trifena y Trifosa, unas gemelas, las cuales el apóstol Pablo mantenía en su mente que estaban trabajando en el Señor. Y luego habla de la amada Pérsida, la cual trabajó mucho en el Señor. Y al estar yo investigando, leyendo a distintos comentaristas de esta carta a los romanos, llego a encontrar que Pérsida fue una de las primeras gentiles que fueron alcanzadas por Dios a través del Evangelio, y fue una de las primeras precursoras del Evangelio en Roma. Pérsida era una mujer que abrió distintas casas para compartir la palabra de Dios, para compartir el Evangelio. Ahora, recordemos algo. En aquel entonces todavía no había sido escrito, pero ni siquiera un cuarto del Nuevo Testamento. Todo lo que hablaban, todo lo que predicaban era lo que habían oído, lo que habían visto y lo que ellos estaban siendo testigos. Ellos habían sido testigos de que Jesucristo había venido en carne y sangre, había sido crucificado, y a través de poner nuestra fe en Él alcanzábamos vida eterna. Y para aquel entonces era una nueva modalidad de pensamiento, era una corriente bien diferente a las costumbres que traían tanto los romanos como los judíos. En aquel entonces empezó la persecución con Claudio y empieza a haber un exilio de judíos en Roma, así que se quedan los gentiles quienes fundaron la iglesia en Roma de manera secreta, y Pérsida fue una mujer clave para la expansión del Evangelio en Roma. Y dice aquí el apóstol Pablo: saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Al ver la historia que ya comenté, puedo ver cómo nuestro trabajo es lo que verdaderamente va a dejar huella en este mundo. Nuestro trabajo para el Señor. Nuestro trabajo para el establecimiento del reino de Dios en esta tierra. Desgraciadamente, la corriente social nos lleva a enfocarnos en el aquí y en el ahora, en nuestras necesidades básicas, en nuestras necesidades cotidianas, en el qué vamos a vestir, qué vamos a comer, qué va a ser de nuestros hijos, cómo vamos a tener la manutención para ellos, en qué escuela van a estar. Y a esto se viene a añadir las características propias del tiempo actual.
no son las mismas que vivimos en los años 80, en los 90, en los 70, en los 60, en los 50. La sociedad ha venido cambiando, ha venido mudando, las circunstancias han sido diferentes, de tal manera que poco a poco nos vamos moviendo conforme a las circunstancias en las que estamos viviendo en términos actuales. Pero por eso tenemos una guía de fe y de conducta, que es esta preciosa palabra de Dios. Y esta preciosa palabra de Dios en estos dos versículos nos deja un principio. Estar en el Señor lo podemos lograr a través de nuestro trabajo en la obra de Dios. Tú y yo de alguna manera nos tenemos que involucrar como Trifena y Trifosa. Nos tenemos que involucrar como Pérsida para la expansión del reino de Dios. ¿Será que alguno de nosotros podamos decir, yo voy a abrir una casa de oración en mi hogar? Y tú me vas a poder decir, bueno, pastor, pero estamos pasando en medio de una pandemia. Bueno, utilicemos los medios electrónicos por medio de los cuales podemos hacerlo. ¿Será que puedes habilitar tu teléfono, tu tablet, tu computadora, invitar a gente que tú conozcas a tu alrededor para tener reuniones de oración? No para hablar de lo que está pasando y mira fulanito lo que me hizo, mira sutanito lo que está haciendo. No, para orar, para pedir a Dios que Él establezca su reino en medio de nuestras problemáticas, de nuestras situaciones. Pérsida había sido una de las primeras mujeres que fue alcanzada con el Evangelio de Jesucristo, y al pensar que en aquellos días no tenían el Nuevo Testamento, las personas que venían viviendo con una costumbre bajo el dominio del pueblo romano estaban acostumbradas a hacer otro tipo de cosas, a seguir otro tipo de deidades. Sin embargo, Pérsida creyó, y tan creyó que lo manifestó a través de su arduo trabajo, abriendo casas de oración, abriendo iglesias en casas, junto con Trifena y Trifosa. Si algún día usted va a tener gemelas, aquí hay nombres: Trifena y Trifosa. Un par de gemelas que trabajaron arduamente para el establecimiento del reino de Dios. Así es de que yo veo que a través de estos saludos el apóstol Pablo está dejando señales a través del Espíritu Santo que nos hablan a nuestra vida, que nos retan. Ya dijimos en el principio anterior, yo me quiero convertir en un amado de mis autoridades. En tu caso, a lo mejor tus pastores, tus líderes, que cuando ellos piensen en ti puedan decir, amado mío, amada mía. Y que de la misma manera tú puedas tener gente a tu cargo que estás discipulando y que puedas decir, amados míos. Pero si tú y yo no tenemos amados míos, quiere decir que no estamos discipulando. Piensa en cuánta gente hay a tu alrededor a quienes les pudiéramos decir, eres amado mío, por el trabajo que estás haciendo en la obra de Cristo Jesús. No porque eres mi amigo, porque estás conmigo en las buenas y las malas. No, porque no se trata de nosotros, se trata de Él. Amado mío, quien estás trabajando junto conmigo para el establecimiento de Dios en esta tierra. Amado mío, porque junto a mí estás trabajando para traer esperanza en medio de la desesperanza. No sé si me explico. Estar trabajando en la obra de Dios. Y esto va a traer una consecuencia. Yo pude ver
cómo al estar estudiando esto, el tener la necesidad, ojo acá por favor, ojo acá, el tener la necesidad de yo convertirme en amado mío y el tener la necesidad de tener bajo mi responsabilidad amados míos, me va a llevar a trabajar arduamente y esto va a traer un resultado. Y te voy a decir qué dice la palabra de Dios que es ese resultado. Vamos a movernos al versículo 15 y 16. Versículo 15 y 16 dice: saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con osáculo santo. Esto quiere decir beso, con un beso santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Y lo primero que yo vi aquí fue unidad. Y yo le puse este principio: unidad santa. Hoy en día, desgraciadamente, estamos tan desunidos que desgraciadamente, a veces no tenemos unidad ni siquiera entre familias, mucho menos entre iglesias. Sabes que yo estaba viendo aquí y Filólogo, Julia, Nereo y Olimpas pertenecían a distintas familias. Nereo y su hermana eran las únicas que pertenecían a la misma familia, pero Filólogo, Julia, Nereo y Olimpas pertenecían a distintas familias. Y esto me llevó a pensar, wow, 1, 2, 3, 4 familias que estaban en la mente del apóstol Pablo, que seguramente estaban trabajando arduamente, como Pérsida y Trifosa y Trifena, y que estaban en el corazón del apóstol Pablo. Por lo tanto, los menciona en esta carta. Y esto me llama la atención y me habla de unidad. Pero no solo eso, sino que termina diciendo: saludaos los unos a los otros con beso santo. Véanse los unos a los otros con santidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que la palabra santo quiere decir apartado. La palabra santidad significa apartado para Dios, apartado de la maldad. La palabra santo significa apartado del mal. Entonces, cuando dice aquí que nos veamos unos a otros, nos saludemos los unos a otros como apartados para Dios. Y luego lo que dice aquí: os saludan todas las iglesias de Cristo. Pasa al siguiente nivel, de familias a iglesias. ¡Wow! Pero todo empieza en cada uno de nosotros. No seríamos capaces de promover la unidad sin antes convertirnos en un amado mío, en trabajar arduamente y poder vivir apartados del mal. Esto va a provocar la unidad. Una unidad tan esperada y tan necesitada en estos días. Una unidad no solamente en nuestros hogares, en nuestras familias, con otras familias, en nuestras iglesias, con otras iglesias. Hoy desgraciadamente vemos que
las denominaciones y los nombres se han convertido más que en un punto de unidad, se han convertido en un punto de deferencia. El Señor Jesucristo no fue a la cruz por una denominación. El Señor Jesucristo no va a venir en la segunda venida por su iglesia, no va a venir por una denominación, no va a venir por un nombre, va a venir por su iglesia, su novia, a aquellos que conformamos el cuerpo de Cristo. Y así tendríamos que vernos los unos a los otros, empezando en nuestras casas, con unidad, con santidad. Pero esto tiene un proceso, y el proceso que yo veo a través de estos versículos es que yo me tengo que convertir en un amado mío para mis autoridades. Tengo que tener debajo de mí hermanos y hermanas a las cuales yo les pueda decir amados míos. Tengo que trabajar arduamente en el establecimiento del reino de Dios, y esto va a provocar la unidad santa. Para que el día de mañana nuestro Señor Jesucristo venga por una iglesia limpia, sin arruga y sin mancha. Que este debería ser nuestro objetivo. Ser una iglesia sin arruga y sin mancha. Espero que Dios te bendiga en este día. Te invito a que sigas conectado a estas meditaciones. El día de mañana vamos a ver cómo el apóstol Pablo hace una recomendación increíble y que va muy de la mano con respecto a lo que hemos estado hablando en esta meditación. La unidad puede ser quebrantada, y vamos a ver el día de mañana por qué puede ser quebrantada y por quién. ¿Cómo? Para poder evitar que esto pase, tenemos que saber. La información es poder. Y dice la palabra de Dios que el pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios, para evitar que el malo venga y tome ventaja de la ignorancia. Te invito a que estés conectado, te invito a que compartas este mensaje en tus redes sociales, con tu familia, con tus amigos. Una vez más, soy el pastor Julio Martínez, y a nombre de la iglesia Shaddai DC les doy gracias por su atención. Espero que esta reflexión sea de gran bendición para tu vida, porque recuerda, una palabra de parte de Dios puede cambiar la vida. Mil bendiciones.